está pactado para el 24 de marzo. ¿Bien? Esta clase vamos a llevar a cabo lo que es electrocardiograma, vamos a terminar. Luego tenemos dos temas más por delante, que sería endocarditis infecciosa y cardiopatía reumática. Ese es el contenido del primer parcial. Ya voy a ir subiendo de poco las diapositivas a nuestro grupo de WhatsApp para que también puedan reforzar su estudio con esas diapositivas, ¿bien? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de electrocardiograma normal. La clase previa hemos quedado en el análisis del papel de registro electrocardiográfico, ¿verdad? Y dijimos que hay una forma especial de analizar el papel de electrocardiografía. Tanto se va a leer en sentido horizontal como en sentido vertical, siendo en sentido horizontal la lectura del tiempo y en sentido vertical pues más bien se analiza el voltaje. En sentido horizontal, cada cuadrito pequeño dijimos que vale 0.04 segundos y cada cuadrado grande vale 0,20 segundos, ¿no? También se les dijo que es importante tomar en cuenta los ceros después de la coma, porque no es lo mismo 0.4 que 0.04, claramente. También afirmamos que se necesita 5 cuadrados grandes para hacer un segundo. Y si quisiéramos 6 segundos, necesitaríamos 30 cuadrados grandes. Esa información es importante, lo vamos a ver más adelante. En lo que respecta al voltaje, obviamente, como estamos haciendo lectura de un impulso eléctrico o de una señal eléctrica, se mide en voltaje, en este caso milivoltios. Cada cuadrito pequeño vale 0,1 milivoltios y obviamente cada cuadrado grande, al contener 5 cuadritos pequeños, vale 0,5 milivoltios. Pero en el libro, o en los libros, normalmente no nos dicen en milivoltios, sino nos dicen en milímetros. O sea, cada cuadrito pequeño es un milímetro. Habiendo hecho ese recuerdo, vamos a continuar. También ya estábamos recordando la presencia de la onda P, complejo QRS, onda T y de la onda U. Bueno, la que menos aparece es la onda U. Es normal, pero es muy poco frecuente su aparición, así que no vale la pena tomarlo en cuenta demasiado. Dijimos que cada evento a nivel del corazón se va a manifestar con una onda, dependiendo, ¿no? Primero, como sabemos, se va a despolarizar o se va a estimular la aurícula, y esa despolarización auricular se va a manifestar como una onda P. Luego, después de un pequeño retraso que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular, se va a despolarizar ahora los ventrículos, lo cual se va a manifestar como un complejo QRS, ¿no? Y finalmente, el tejido estimulado tiene que volver a su estado basal, o sea, al estado de reposo, o tiene que repolarizarse. En el caso de los ventrículos, pues la repolarización se manifiesta con una onda T. Entonces tenemos el complejo P, o más bien la onda P, complejo QRS y la onda T. La repolarización auricular no se manifiesta a nivel electrocardiográfico porque queda enmascarada detrás del complejo QRS, ¿no? Entonces no vamos a ver la repolarización auricular normalmente. Bien, acá tenemos el origen de los diferentes componentes del electrocardiograma, e incluso se habla de la onda 1, que si bien no se tiene conocimiento preciso de qué es lo que origina la onda U, lo más cercano que se sabe es que puede deberse a la repolarización de las fibras de Purkinje, ¿no? Ahí está toda la información acerca de las ondas y cómo se generan. Ya. Bueno, antes de leer el electrocardiograma, ya conocimos el papel. Entonces ahora estamos conociendo las letras, ¿no? Es como les decía, era como aprender a leer. Bueno,
Entonces, así como en la escuela nos enseñaron a reconocer las letras, las vocales y las consonantes, aquí también es importante conocer cada una de las ondas. Entonces, decimos la onda P, complejo QRS, onda T, onda U. Primero vamos a aprender a reconocer cada una de las ondas. Entonces decimos, primero me voy a enfocar en el complejo QRS. Bien, complejo QRS, y del complejo QRS yo tengo que saber reconocer las tres ondas que la componen: onda Q, onda R y onda S. Entonces, para aprender esto, lo primero que tengo que saber es que tenemos una línea basal, ¿no? Eso ya lo habíamos confirmado. Esta línea plana es la línea basal, o también la denominada línea isoeléctrica. ¿Bien? Isoeléctrica. Es decir, tiene un voltaje de cero. Todo lo que está a ese nivel es cero. Es así que todo lo que esté por encima de esta línea basal, diremos que tiene una carga positiva. Y todo lo que esté debajo de esta línea tendrá una carga negativa. Entonces, con esa información, volvemos a el complejo QRS. ¿Cuál es el complejo QRS? Es la parte del electrocardiograma que tiene puntas, miren, puntiagudas, a diferencia de las otras ondas. Este es un complejo QRS clásico. ¿Cuántas puntas tiene? 1, 2, 3. Entonces decimos, vamos a reconocer inicialmente la onda R. ¿Cuál es la onda R? Es la onda positiva del complejo QRS. La primera onda positiva. Ahí está. La onda positiva o la primera onda positiva del complejo QRS es la onda R. O sea, la onda R siempre será positiva. Esa es su característica, independientemente de la derivación en la que nos encontremos. Ahora la regla dice, todo lo que esté delante de R, o sea que sea parte del complejo QRS, pero que esté delante de R y sea negativo, será onda Q. Cualquier onda negativa, parte del complejo QRS, y que esté delante de R, será onda Q. Ahí tienen, una pequeña onda Q. Y todo lo que esté después de R, que también sea negativo y forme parte del complejo QRS, será onda S. Siempre negativo, después de la onda R. Onda S. Es así que tenemos el complejo QRS. Tenemos QRS. Ahora, sucede que lo llamamos el complejo QRS, ¿verdad? Pero a pesar que se llama complejo QRS, a veces no hay onda Q, a veces no hay onda S. Eso sucede frecuentemente siendo el electrocardiograma normal. En un mismo electrocardiograma, algunas derivaciones pueden tener onda S pero no Q. Otras pueden solo componer onda R, pero aún así se va a llamar complejo QRS. Aunque le falte una o dos ondas, se seguirá llamando complejo QRS. ¿Bien? No depende de cuántas ondas lo componen, se llamará siempre complejo QRS. En la historia clínica, cuando no hay presencia de alguna de estas ondas clínicas, ¿cómo se pone? ¿Ausencia de la...? No sé, complejo QRS. No sé. Siempre. De hecho, en la historia clínica no se suele informar, pero sí hay un protocolo de informe de electrocardiograma. Entonces, ahí siempre van a ver que ya está prediseñado complejo QRS, dice, ¿no? Ahí se informa si el complejo es dominante positivo o negativo, pero ya lo vamos a ir analizando más adelante. Bueno, esto ya lo vimos, esto también ya lo vimos, y aquí está el electrocardiograma clásico que nos enseña, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente onda P, onda Q, onda R, onda S, ¿no? Y la onda T. Ahora, las líneas que están entre las ondas, como esta línea o esta línea, se van a llamar segmentos. Y también hay partes del electrocardiograma donde se incluye una onda, como el intervalo PR.
o intervalos más complejos, donde se incluye el complejo QRS y la onda T, a lo que se llama intervalo Q. Lo vamos a ir viendo con calma, pero todas estas son parte del complejo QRS o del electrocardiograma. Lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante. Bien, cada médico que puede interpretar un electrocardiograma, a lo largo de la experiencia va a ir desarrollando lo que se denomina rutina de interpretación, ¿no? Quiere decir que va a tener su propio estilo de leer el electrocardiograma. Puede que el otro docente de cardio pues tenga su propia rutina o los libros les enseñen una rutina. Independientemente de la rutina que ustedes aprendan, lo que no pueden dejar de analizar son todos estos. El orden puede variar, pero no pueden dejar de analizar cada uno de estos aspectos que es muy importante. Tenemos que analizar el ritmo, la frecuencia cardíaca expresada en el electrocardiograma, onda P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST y la onda T. Son 7 aspectos importantes a analizar en el electrocardiograma para determinar si es un electrocardiograma normal o es un electrocardiograma patológico. Bueno, vamos a comenzar con el ritmo. Pero para esto vamos a retroceder 2 semestres donde llevaron la clase de semiología o llevaron la clase de semiología cardíaca, ¿no? Y también la parte de signos vitales. Vamos a enfocarnos en el pulso y en la auscultación cardíaca, ¿no? ¿Qué era lo que tenían que saber cuando auscultaban el corazón o palpaban el pulso para saber la frecuencia? Tenían que ver un aspecto muy importante, el cual era si era regular, ¿no? Eso tienen que saber describir si los ruidos cardíacos son regulares o si el pulso es regular. Eso es importante. Estamos hablando de semiología, todavía no estamos hablando de electrocardiograma, ¿no? Entonces, un nombre similar, otra forma de decir que es regular, era rítmico, ¿verdad? Entonces, cuando el pulso, entre pulso y pulso, aquí tenemos un pulso, aquí tenemos otro pulso, aquí otro, aquí otro. Cuando el espacio entre el pulso, en el primero, el segundo y el que sigue es el mismo, entonces decimos que es un pulso regular o un pulso rítmico. Igual en la frecuencia cardíaca. Si nosotros escuchamos el corazón y los latidos están separados por un espacio de tiempo igual se le denomina que tiene una frecuencia regular o rítmica, ¿verdad? Esto es semiología. Regularidad y ritmo es lo mismo en semiología. Si decimos está rítmico o está regular, es lo mismo. Pero en electrocardiograma cambia. Regularidad no es lo mismo que ritmo. ¿Bien? Eso va a ser importante tomar en cuenta. Por eso cuando ustedes describan el pulso o la auscultación cardíaca, pueden decir cualquiera de los dos. No va a cambiar la interpretación de las palabras. Pero en el electrocardiograma, ritmo y regularidad toman un significado distinto. Por eso vamos a hablar ahora de qué es el ritmo. Entonces, ¿qué aprendimos? Que el corazón es un órgano que genera espontáneamente o de forma autónoma sus impulsos eléctricos. ¿Dónde? En el nodo sinusal. Y dijimos que ese impulso eléctrico tiene que partir del nodo sinusal, ir a las aurículas, ir a los ventrículos, pero con una pausa a nivel del nodo AB. Pero tiene que pasar, ¿no? El impulso no puede detenerse y extinguirse aquí, tiene que pasar. Entonces, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, podemos deducir o afirmar que el impulso ha nacido en el nodo sinusal, ha recorrido las aurículas y luego ha pasado
hacia los ventrículos después de una pequeña pausa. Podemos decir eso. Viendo el electrocardiograma podemos asegurar que ha ocurrido eso. Y cuando evidentemente hemos podido o estamos seguros que ha ocurrido eso, decimos que el ritmo es sinusal. Entonces, ¿cómo sabemos que el ritmo es sinusal viendo un electrocardiograma? O sea, el ritmo sinusal es igual a impulso que se generó en el nodo sinusal y recorrió hasta los ventrículos de forma adecuada. Pero ¿cómo sabemos viendo el electrocardiograma? Por tres aspectos. Esos son los tres aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, tiene que haber onda P, primer requisito. Segundo requisito, esa onda P que estamos analizando tiene que tener una carga positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR, siempre. Y tercer requisito, después de cada onda P tiene que existir un complejo QRS. Bien, son los tres requisitos indispensables para decir que estamos ante un ritmo sinusal, es decir, que el latido cardíaco ha nacido en el nodo sinusal y se fue hasta los ventrículos de manera correcta y adecuada. Eso es un ritmo sinusal. Saber eso, viendo un electrocardiograma. Bueno, entonces, aquí abajo está mal, ¿no? Decíamos que la onda P debe ser positiva en D1, D2 y ABF y siempre negativo en ABR. Ese era el requisito. Basta que uno no se haya cumplido, entonces ya es un ritmo no sinusal. Bueno, de hecho, es solo un decir ritmo no sinusal, porque hay varios ritmos no sinusales. Solo para ejemplificar, ritmo de fibrilación auricular, ritmo de flúter auricular, ritmo nodal, ritmo idioventricular, ritmo de marcapaso, ¿no? Pero, como les dije, en esta clase de electrocardiograma no es, digamos, mi interés que aprendan a diagnosticar patología, sino que digan, ¿es un ritmo sinusal o no sinusal? Al no ser sinusal, ya es patológico. Poco a poco, a lo largo de los temas, vamos a ir conociendo algunos ritmos específicos. Pero inicialmente vamos a clasificar como ritmos sinusales o no sinusales. ¿Bien? Bueno, entonces aquí vamos a ejercitar rápidamente. Les decía, el primer requisito es que exista onda P, ¿no? Entonces, vean, aquí está la onda P, este pequeño, ¿no? Ahí está. Segundo requisito, onda P positivo en D1, D2 y AB. Se cumple, ¿verdad? Y negativo en AB, ¿verdad? Ahí está. Y tercer requisito, onda P, QRS. Onda P, QRS. Después de cada onda P, tiene su correspondiente complejo QRS. ¿Verdad? Acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Veamos. Primer requisito. ¿Hay onda P? Sí, miren, aquí estoy viendo onda P. ¿Verdad? Ahí está la onda P. Pero, ahora, analizo. La onda P es positiva en D1, D2 y ABF. Aquí, aparentemente hay onda P, pero vamos a ver más adelante, les voy a ir tomando en cuenta algunos aspectos. Aquí vean, onda P negativa en D2. Y nos vamos al ABR y vean una onda P positiva. Entonces, el tercer requisito se cumple porque después de cada onda P hay complejo QRS, pero ya se rompió una regla. Es decir, con eso ya decimos que no es un ritmo sinusal, es un ritmo no sinusal. Basta que una de las reglas se rompa y decimos que es un ritmo no sinusal. ¿No? Bueno, si nosotros prestamos atención, vean, acá tenemos la línea o la señal de la derivación de 2, larga, porque aquí es cortita, ¿no? Pero aquí es larga. Vean cómo en D2
la onda P es negativa, 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 y en un momento aparece positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en algún momento el que está estimulando las aurículas no es el nodo sinusal, es otra parte de la aurícula. Les hablaba yo que existen sigmos o piratas que tratan de reemplazar la función del nodo sinusal. Existe eso. Entonces esas ondas piratas que no nacen en el nodo sinusal, pero que están en la aurícula, o que nacen en la aurícula, pueden manifestarse así. Y en algún momento pues el nodo sinusal trata de recuperar su posición, por eso aquí se volvió positivo nuevamente. Entonces está intercalando este paciente entre ritmo sinusal y un ritmo auricular ectópico, se llamaría, solamente para darles el ejemplo de cómo se interpretaría, pero está intercalando entre un ritmo no sinusal y un ritmo sinusal. Otro detalle importante, que tampoco les dice el libro, asume que lo estamos aprendiendo, es lo siguiente. A veces, y más que todo cuando estamos en los primeros pasos del aprendizaje de electrocardiografía, podemos no reconocer una onda, o puede ser muy difícil de verlo. Existen diferentes aspectos. Puede ser que el cable del electrocardiógrafo esté un poquito desgastado, se hayan roto algunas de las fibras metálicas, puede pasar muchas cosas. Y en una derivación la onda P puede ser indistinguible. Aquí, por ejemplo, no se distingue tan bien, ¿no? Una persona que está aprendiendo a leer electrocardiograma puede decir, ah, no, aquí no hay onda P, pero eso no quiere decir que en verdad la onda P esté ausente. Puede que en una derivación no sea tan visible o legible, pero en el resto de las derivaciones sí lo sea. Entonces, si hay onda P en alguna derivación, en 2, en 1 y en el resto no se ve bien por aspectos técnicos, igual sigue habiendo onda P. No quiere decir que esta zona del corazón no tiene onda P, simplemente no se ve, ¿ya? Y como no se ve, no podemos afirmar que sea positiva y negativa, y nos basaremos en lo que sí podemos ver. En este caso, asumiendo que onda P no es distinguible en D1, no podemos decir que sea positiva o negativa. Entonces yo tengo que basarme en lo que sí puedo ver y constatar. En este caso, D2, donde dije A es negativa, y en AB, A es positiva, o ABR, perdón, es positiva la onda, entonces dije es un ritmo no sinusal, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Bien, no siempre es distinguible la onda. A veces de las 12, en 8 puede ser bien distinguible y en el resto no. Entonces, no quiere decir que no haya onda P en esas derivaciones, solo que no se ha podido manifestar adecuadamente, nada más, no es algo patológico. Lo que sí tenemos que ver es si es positivo o negativo, es lo que importa. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Bueno, continuamos. Ahora hablaremos de la frecuencia. Es decir, vamos a saber, viendo el electrocardiograma, sabremos cuánto está la frecuencia por minuto. Al decir frecuencia, es como decir cuál es la frecuencia cardíaca, ¿no? Es lo mismo. Porque cada evento eléctrico en el corazón se va a manifestar con un latido cardíaco, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es saber la frecuencia de eventos eléctricos durante un minuto. Bien, pero la frecuencia ventricular nos interesa, porque la auricular puede variar en situaciones patológicas. Lo que nos interesa es la frecuencia del ventrículo. ¿Cuántas veces por minuto se despolariza? Porque obvio, ventrículo que se despolariza, ventrículo que se contrae y ventrículo que escuchamos latidos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. No tomamos en cuenta tanto la aurícula porque puede variar en ciertas patologías. Lo que nos interesa es analizar y cuantificar la frecuencia ventricular. Bueno, entonces, sucede que antes de contar la frecuencia ventricular en el electrocardiograma, lo que tenemos que preguntarnos ¿es regular o irregular? Bien, ahí está la diferencia. Aquí recién estoy hablando de regularidad. No puedo decir si es rítmico o arrítmico. Bien, aquí me interesa si es regular o irregular. Entonces, dependiendo de esto, dependiendo si es regular o irregular,
yo voy a tener una forma específica de analizar y cuantificar la frecuencia regular. Hay técnicas o hay métodos para cuantificar. Hay muchos métodos, pero yo les voy a enseñar los métodos más empleados en cada parte. Entonces, primero analizo la frecuencia regular. ¿Qué es una frecuencia regular? Acá tienen la onda R, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el tiempo que hay entre onda R y onda R. A simple vista, uno puede darse cuenta si el espacio que hay entre onda R y onda R, que se denominaría intervalo RR, ¿no? A ese espacio se denomina así. Entonces, cuando analizamos el intervalo RR y a simple vista sabemos que mide lo mismo, entonces diremos que es regular, así como analizábamos el pulso o la frecuencia cardíaca. Si es igual la distancia entre una onda y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, es una frecuencia regular. Entonces, cuando la frecuencia es regular, tenemos más de 3 métodos, pero yo les voy a enseñar 3 métodos. El primer método dice: contamos cuántos cuadrados grandes hay en un intervalo RR. Entonces, agarramos el número 300 como constante y dividimos entre el número de cuadrados grandes que hemos cuantificado que hay entre una onda R y la siguiente. 300 entre el número de cuadrados grandes en un intervalo RR. Ese es un método. El siguiente método es 1500 entre el número de cuadrados pequeños, los de 1 milímetro, ¿verdad?, que hay en un intervalo RR. Y el tercero es ver que una onda R caiga en una línea gruesa, y después vamos a ir aprendiendo una serie de números que tenemos que ir aprendiendo de memoria. Esto vamos a ir analizándolo poco a poco. Esa serie de números que tienen que aprender de memoria es 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y tienen que repetirlo porque es la base para el tercer método. Bueno, es mejor practicar que simplemente decirlo. Y llegamos a este ejemplo. El primer método, ¿qué decía? Primero cuantifico cuántos cuadrados hay en un intervalo RR, es decir, de un R al siguiente R. Lo hacemos aquí para que lo vean bien. Entonces, aquí está la onda R y aquí está la otra onda R. ¿Cuántos cuadrados hay? 1, 2, 3, 4. Entonces yo decía 300 como constante dividido entre el número de cuadrados grandes, igual a 75, ¿verdad? Ese es un método, ¿no? Ahora, el siguiente método es similar, nada más que cuantifico cuadrados pequeños. Entonces, aquí hay 5, hasta aquí hay 10, hasta aquí hay 15 y hasta aquí hay 20 cuadrados pequeños. Entonces digo 1500 entre el número de cuadrados pequeños, igual sale 75. Tercer método, busco una onda R que caiga en una línea gruesa. Por ejemplo, ¿ya? Este no se cuenta, simplemente es para ubicarnos, pero tiene que estar en una línea gruesa. Entonces yo digo, la siguiente línea gruesa ya cuantifico, sería 300. La siguiente línea gruesa sería 150. La siguiente 100 y la siguiente 75. O sea, voy cuantificando hasta llegar a la siguiente onda R. En este caso ha caído en esta línea y sería específicamente 75. Bien, esos son los 3 métodos para cuantificar la frecuencia cardíaca. Pero, obviamente, en el electrocardiograma no siempre nos va a quedar así de bonito, ¿no?
Lo que sí va a pasar es que va a existir una onda R que caiga en una línea gruesa. Pero a veces la otra onda R no va a caer en una línea gruesa. Entonces tenemos que saber aplicar esto a electrocardiogramas reales, ¿no? ¿Y cuál será el mejor método? Pues para fines prácticos, o sea, para cuando ustedes tengan que interpretar en un paciente real, les recomiendo que usen el método de los 1500, dividido entre el número de cuadrados pequeños. Van a necesitar calculadoras, sí, pero su cálculo va a ser mucho más sencillo. Aquí está un electrocardiograma real. Entonces, quiero yo cuantificar. Veamos o apliquemos las reglas. Aquí. Primero tenemos que ver si es regular, ¿no? Entonces sí, ¿no? A simple vista se ve que entre onda R y la siguiente, el espacio es el mismo. Entonces yo tengo que cuantificar cuánto será la frecuencia cardíaca. Lo primero es, busco una onda R que caiga en una línea gruesa. Eso me ayuda mucho a mí. Ejemplo acá. ¿Ya? Listo. Entonces, primer método, cuantifico el número de cuadrados grandes. 4. 1, 2, 3, 4. Y este está a la mitad, entonces será 0.5, ¿no? Entonces decimos 300 dividido entre 4.5, ¿verdad? Entonces, para ese método, pues sí, lo voy a necesitar yo calculadora. Ahora les voy a enseñar pero otro método que no utiliza calculadora. 66.6 sería el resultado, ¿ya? O sea, podemos redondearlo a 67 o a 66, no hay problema. Listo, sencillo, ¿verdad? Ahora, aquí voy a usar el método de los cuadritos pequeños. Aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, hasta aquí hay 20 y 23 diríamos, ¿ya? 23, porque toma en cuenta los 3 cuadritos pequeños que hubiese. Entonces digo 1500 dividido entre 23, 65 voy a salir, ¿no? No es mucha la diferencia y es aceptable, 65. Ahora yo cuento el tercer método, que nos dice, esto es la referencia. Aquí es 300, 150, 175 y 60. O sea, el latido cardíaco está entre 75 y 60, aproximadamente 67, ¿no? Ya es un método un poquito más, hay que deducir en qué número podría estar. Ahí está, pero todos los números finalmente están dándonos un resultado igual o casi igual. Eso cuando la frecuencia cardíaca es regular. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahora uno diría, pero aquí hay una patología. No, esto no es patológico. Simplemente el paciente se movió y al movimiento pues ha pasado esto. Se ha desnivelado hacia abajo y está volviendo a su nivel, ¿ya? Estos casos no son patológicos, solo es movimiento que ha ocurrido. Ahora, miren, aquí yo no tengo ya casi ondas R que caigan justo en la línea gruesa, siempre busco, ¿no? Tengo que darme maneras. Y la cuantificación siempre tiene que ser en la misma derivación. No, aquí sí tengo. Miren, aquí sí hay. Entonces, aplico una vez más los métodos. 1, 2, 3, 4, casi 5. 4.8 diría. ¿Ya? Entonces, 300 entre 4.8. ¿Lo ven? Sería 62.5. No quiero cuantificar así, entonces cuantifico. Perdón. Este era, ¿no? Ya. Números pequeños o cuadritos pequeños: 5, 10, 15, 20, y de aquí a aquí hay cuatrito. Entonces, hasta aquí 24. Hay 24, ¿no ven? Entonces digo 1500 entre 24. 62. Ha salido lo mismo. Ahora, mediante el otro método, el de 300, ¿no? O la secuencia numérica. Esta es la referencia. Primera línea sería 300, 150,
100, 75 y 60, ¿no? Entonces está más cerca de 60, podría decir 62, 63. Esos son los tres métodos. Ahora, hay un método complementario en el cual no van a necesitar calculadora. Eso lo va a entender, no es necesario que lo aprendan, el que sea un poquito más ágil en matemáticas se va a dar cuenta. Solo voy a dar dos ejemplitos, ¿bien? No se maten queriendo entender, lo van a entender con lógica, es sencillo, pero vamos a decir, va a estar basado en este método. O sea, a pesar que este método parece ser el más débil, empleando lógica matemática, resulta ser el que nos va a dar mejor resultado sin necesidad de usar calculadora. ¿Bien? Entonces, vamos a decir así, lo siguiente. 300, 150, 100, 75, 60. ¿No? Entonces, la frecuencia está entre 75 y 60. La idea es saber cuánto exactamente. O no podemos saber si estamos viendo esto así, pero sabemos lo siguiente. 75 menos 60, 15. 15, ¿no ven? Entonces, hay 15 latidos en este cuadrado. ¿Cuántos cuadritos pequeños hay? 5, ¿no ven? Entonces, cada cuadrito pequeño vale 3, porque 3 por 5 es 15, ¿no ven? Entonces, cada cuadrito vale 5. Ya sé el valor de cada cuadrito pequeño en este cuadrado. Entonces, repito, 300, 150, 100, 75, 60. Pero como tengo un hito más, 63. ¿No ven? Así de sencillo es calcular. Yo no necesito ya una calculadora. Voy a hacer un ejemplo más con otro electrocardiograma, ¿ya? Para que pueda quedar eso. Por ejemplo, aquí. Rápidamente calculamos los otros métodos. Entonces decimos 1, 2 y medio. Entonces 300 entre 2.5, ¿no ve? Resultado 120. O digo 5, 10, 13 más o menos, ¿no ve? Cuadritos pequeños. Entonces 1500 entre 13. Nos ha salido, aquí era 120, 115. Mediante el segundo método. Igual sigue siendo taquicardia. No es mucha la diferencia, ¿no? Pero el tercer método es el que nos interesa. Estamos diciendo que aquí están 2 cuadraditos y aquí están 3, ¿no ven? ¿Ya? Para que se entienda mejor. Entonces, otra vez, esto es referencia. 300, 150, 100. Entonces, el latido está entre 150 y 100, ¿no? No, al revés, aquí vamos a decir 3 y aquí es 2, ¿ya? Aquí hay 3 cuadraditos y a este lado hay 2. Bueno, ¿dónde hay? Entonces, 150 menos 100, 50. Cada cuadrito pequeño, ¿cuánto valdría? 10, ¿no ven? Entonces, repito, 300, 150, 100. Entonces, como tengo 3 cuadraditos, diría 110, 120, 130. La respuesta final sería frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto. Este es el otro método. Como les digo, un poco de agilidad mental y sencillo va a ser calcular la frecuencia cardíaca. Pero, reitero, estos métodos que acabo de enseñarles solo se puede aplicar cuando la frecuencia cardíaca es regular. Cuando es irregular, no. Hay un solo método que van a aplicar. Y hay, de hecho, más métodos para cuando la frecuencia es regular. Pero bueno, los que son más prácticos son los que acabo de mencionar. Y entonces nos preguntamos, ¿y si es irregular, qué hago? Bueno, aquí claramente es regular, pero para el ejemplo que quiero darles, vamos a suponer que es irregular, ¿ya? Sí es regular, pero vamos a suponer que es irregular. Recuerden, no estoy diciendo rítmico, estoy diciendo regular. Entonces, yo calculo el número de cuadrados grandes equivalente a 6 segundos. ¿Cuántos dije que eran? ¿Cuántos cuadrados grandes necesitamos para 6 segundos? 30. ¿Ya? Entonces, desde un punto
al azar yo puedo elegir, digamos aquí, en este punto, voy a elegir. Comienzo a contar 30 cuadrados grandes. Bien, hasta aquí hay 5, hasta aquí hay 10, hasta aquí hay 15, 20, 25, 30. Hasta aquí hay 30 cuadrados grandes. De aquí a allá hay 6 segundos de tiempo. Ese es el primer paso. El siguiente paso es cuantificar cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos complejos hay? 7. Entonces, el número de complejos QRS yo lo multiplico por 10. Entonces, al ser 7 en este caso, sería 70. Esa es la frecuencia cardíaca en este caso. Primer paso, cuantifico 30 cuadrados grandes. Segundo paso, cuantifico el número de complejos QRS en esos 6 segundos. Tercer paso, multiplico por 10. Esa sería la forma de cuantificar la frecuencia cardíaca cuando es irregular. Y ahora sí tenemos un ejemplo. Bueno, a ver, acá es más evidente, ¿no? Miren, aquí está el RR, aquí es más corto, ¿no? Claramente, aquí también es más corto, aquí más corto todavía. Entonces esta frecuencia cardíaca es irregular y yo no puedo aplicar los métodos que hemos aprendido inicialmente. Entonces, para cuantificar, vamos a aplicar el método de 6 segundos multiplicando por 10 QRS. Bueno, voy a escoger al azar, digamos aquí. ¿Ya? Ahí. Entonces cuento. Hasta aquí hay 5. Hasta aquí hay 10. Hasta aquí hay 15. Hasta aquí hay 20. Hasta aquí hay 25. Hasta aquí hay 30. ¿Ya? Entonces, cuantifico cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos hay? 12. Multiplico por 10 y me da 120. Esa es la frecuencia cardíaca en este caso. 120 latidos o la frecuencia de electro es de 120 por minuto. Obvio que este paciente debe estar igual su frecuencia cardíaca a 120 por minuto, ¿no? Y si recuerdan semiología, seguramente les enseñaron que cuando el pulso o la frecuencia cardíaca es irregular, hay que escuchar 1 minuto entero para saber bien cuánto es. Y cuando es regular, pues cuentan 15 segundos y multiplican por 4 el número de latidos en semiología, ¿no? Pero aquí vean que hay método para cuantificar directamente 1 minuto mediante la cuantificación de 6 segundos, ¿no? Preguntas o dudas que tengan hasta este punto. Y uno más para que no se nos olvide. Aquí nuevamente. Vean que aquí es más evidente, ¿no? La irregularidad. Vean, aquí es más largo, aquí es más corto, entonces nuevamente no se puede aplicar los métodos iniciales. Por lo tanto, empiezo aquí, digamos. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hasta aquí hay 30. Entonces, cuento. Complejos QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 10 igual 70 por minuto, ¿no? Ahí tienen cómo se tiene que analizar la frecuencia cardíaca. Ahora, es interesante que siendo irregular, o más bien, pueden tener el siguiente caso. Puede que un electrocardiograma tenga un ritmo no sinusal, pero tener frecuencia cardíaca regular. Bien, puede ser no sinusal y tener una frecuencia cardíaca regular. Aún así, ustedes tienen que usar los otros métodos, ¿no? Lo que interesa para cuantificar la frecuencia cardíaca es regular o irregular, eso nos interesa, nada más.
para la frecuencia cardíaca. Entonces, hay arritmias que son regulares y hay arritmias que son irregulares, ¿no? Entonces es interesante ver cómo un poquito la nomenclatura en electrocardiografía va a variar. ¿Bien? Bueno, evidentemente a veces yo pongo exactamente los mismos electrocardiogramas en el examen, ¿no? Entonces, bueno, no están resueltos los electros, pero el que está viniendo y está atendiendo más o menos ya sabe la respuesta, ¿no?, de las posibles preguntas. Bueno, entonces hablemos del siguiente paso, que es analizar la onda P. Ya hemos analizado un poquito de la onda P, ¿no? Dijimos que para decir que la onda P es regular, o bueno, es sinusal, tiene que ser positiva en D1, D2 y ABF, ¿no? Ahí es D1, D2, ABF, igual error de Taipei, y tiene que ser siempre negativo en ABF. Bueno, ahora vamos a hablar algunas cositas más complementarias de la onda P, como son la anchura y la altura. Bien, eso es lo que nos interesa. El ancho y el alto de la onda P. ¿Qué tiempo tiene que durar máximo una onda P? Eso nos interesa. Dice la literatura o el libro que máximo tiene que durar 0,11 segundos. 0,11 segundos. Entonces, al tener que durar menos de 0,11 segundos, diríamos que tiene que durar menos de 3 cuadraditos pequeños. ¿Bien? Menos de 3 cuadraditos pequeños. Esa es la duración correcta de la onda P. Menos de 3 cuadraditos pequeños. ¿Dónde empieza? Pues donde comienza a levantarse, ¿no ve? Aquí. ¿Dónde está comenzando a levantarse la onda P? Aquí, ¿no ve? La línea ahí está empezando a levantarse. ¿Dónde termina la onda P? Donde vuelve a su estado basal. Ahí. Entonces yo cuantifico cuántos cuadraditos habrá en esta onda P. Entonces diría, suponiendo que estos son los cuadraditos, diría, a ver, 1, 2 y medio. Entonces es menos de 0,12, ¿no? Listo. Y la altura de la onda P tiene que ser máximo 2.5 milímetros. Es decir, 2 cuadraditos y medio. Máximo 2 cuadraditos y medio. Si tiene una altura superior a eso, pues también ya estamos ante una situación patológica. Y acá tenemos ejemplos. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, podemos decir que una onda P podría ser más bien ancha. Es decir, que puede llegar a medir 3 cuadraditos pequeños de ancho o de ancho. Entonces, cuando ocurre esto, podríamos sospechar que estamos ante el crecimiento de la aurícula izquierda. Incluso, como ven en este ejemplo, podría manifestarse con una doble muesca o una doble punta de la onda P, a lo que se denomina onda P mitral. ¿Bien? Onda P mitral. Entonces, cuando una onda P es más ancha de lo normal, se relaciona con crecimiento de la aurícula izquierda. Ahí están los ejemplos. La altura igual nos interesa. Ahí está. La altura igual nos interesa. Las flechas les están señalando la onda P. Y este de acá sería el complejo QRS, más chiquito incluso que la onda P, ¿no? Vean cómo la onda P empieza en esta línea y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esa es la altura de la onda P en este electrocardiograma. Pero dijimos que máximo tiene que ser 2.5 milímetros. Aquí está duplicando básicamente, ¿no? Va a tener este aspecto. Una onda P más alta, incluso más picuda, hasta nos puede hacer confundir que es un complejo QRS. Pero este es un caso un poquito ya, digamos, extremo, ¿no? Hay ondas P patológicas más pequeñitas, de menor voltaje. Pero para el ejemplo, para que se entienda bien, pues está bien. ¿A qué se relaciona una onda P alta? Se relaciona usualmente al crecimiento de la aurícula derecha. A esta onda P, así alta, se la denomina onda P pulmonal. Bueno. Y
Preguntas si tienen hasta este punto. Ya pueden ir haciendo circular la lista, por favor. Ya saben, solo número de matrícula. ¿Ya? Doutor, Sí. no caso de um paciente Chagas, sempre que nosotros dissemos um eletro, vai aparecer essa onda penetral? Ah, ya, interesante, muy buena pregunta. Bueno, depende si el Chagas está dilatando el corazón. A veces el Chagas no dilata el corazón, a veces sí. Y cuando dilata el corazón, el Chagas usualmente dilata o hipertrofia, dilata el ventrículo izquierdo, después el ventrículo derecho. Las aurículas no suelen ser tan dilatadas. Entonces, es posible, pero no tan frecuente. ¿Ya? Y pueden haber pacientes que tienen Chagas, pero su corazón no se afecta. También puede ser eso. Bien, entonces, continuamos. Ahora, Doctor, sí, una consulta. Dijo que la onda P, como analicé ya el aumento de la aurícula derecha. dilatación. Dilatación de la aurícula derecha. Como les dije, este es ya muy alto, no son 5 milímetros, pero a veces su onda P puede variar, medir 3 milímetros. No está muy lejos de lo normal, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, en el electro hay crecimiento auricular derecho, pero no es definitorio, ¿ya? Puede que al hacerle un ecocardiograma para confirmar si de verdad está dilatada la aurícula, pues puede ser que sea normal. ¿Bien? O sea, hay veces que el electro nos lanza falsos positivos. ¿Bien? Pero ya estaría bien la actitud de que digan ustedes, hay crecimiento de la aurícula derecha y por lo tanto estoy obligado a analizar más a profundidad. Está bien ese criterio y esa actitud. Otras veces, si ya la aurícula o la onda P mide, digamos, 4 milímetros de alto, pues ya eso ya es patológico, ¿no? Netamente, lo más probable es que te confirme nomás el ecocardiograma esa dilatación, ¿no? Entonces, son indicios que nos da el electro. Hay cosas que son netamente patológicas y otras que pueden variar muy poquito de lo normal y al final no ser lo que estamos pensando. Pero bueno, es mejor que se nos exagerar a que se nos escape un verdadero patológico. Ahora seguiremos con el intervalo PR. ¿De dónde a dónde va el intervalo PR? Cuando decimos la palabra intervalo, estamos diciendo una parte del electrocardiograma que incluye un segmento, una línea isoeléctrica y también una onda. Incluye eso. Hay intervalo PR, hay intervalo QT, pero lo que nos interesa acá va a ser el intervalo PR. Entonces, ¿qué es el intervalo PR? Es el espacio del electrocardiograma o la parte del electrocardiograma, de la señal electrocardiográfica en realidad, que va del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Eso es intervalo PR. Va del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Tenemos que ver cuánto mide eso. Recto, pero no tenemos que medir así, no, recto. ¿Cuánto mide? Mínimo tiene que medir 3 cuadraditos pequeños, o sea, 0,12 segundos. Y máximo 5 cuadrados pequeños, o sea, 0,20 segundos. ¿Ok? Eso es intervalo PR. Aquí es importante ver que la morfología del complejo QRS es llamativa. ¿Aquí hay onda Q? No, ¿verdad? No hay onda Q. Entonces, ¿dónde comienza el complejo QRS? Comienza donde comienza R, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Si hubiera onda Q, digamos, aquí hubiera una pequeña onda Q, hasta aquí tendría que yo cuantificar el intervalo PR, ¿no? Hasta donde comienza la onda Q. Pero depende entonces con qué onda comienza el complejo QRS. Si empieza con R, hasta R. Si comienza con Q, hasta Q voy a cuantificar, ¿no? Por eso es tan importante que aprendan que hay distintas morfologías del complejo QRS para tomar en cuenta precisamente. Ok, preguntas desde este punto, adelante. Nobody. Y continuamos. Ahora, pasamos al complejo QRS.
¿Qué nos interesa del complejo QRS? ¿Cuánto dura? La forma que puede adoptar el complejo QRS. Nos interesa la denominada progresión, el eje y si hay señales o no de necrosis, porque el complejo QRS nos puede informar si hay una cicatriz producto de un infarto en el corazón. Esas 5 cosas vamos a ir analizando. Y primero hablaremos acerca de cuánto tiene que durar el complejo QRS. Tiene que durar menos de 3 cuadraditos pequeños, o sea, menos de 0,12 segundos. 0,11 sería lo máximo. A partir de 0,12 o para arriba de duración es patológico. Pero ¿de dónde a dónde cuento? Pues del inicio al final, de su última onda que lo compone. Aquí vean que solamente hay R, ¿no? No hay onda Q. Entonces comienza aquí y ¿dónde termina? Donde termina su onda S. En este caso, aquí. Entonces yo cuantifico. Aquí tengo 1, aquí tengo la mitad de 1 y aquí tengo la mitad de otro cuadrito pequeño y cuantifica 2 cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces el ancho del complejo QRS, tomando en cuenta todas sus ondas que lo componen, que puede ser 1, 2 o 3 ondas, tiene que ser menor a 0,12 segundos. ¿Bien? Yes. Bueno, continuamos. Ahí tenemos ahora la morfología. Les decía, el complejo QRS varía mucho y eso no nos lo advierten los libros. Pensamos que vamos a encontrar siempre complejos QRS así, Q, R y S, pero no nos dicen que a veces puede ser así, solo R y S sin Q. Tampoco nos dicen que a veces puede ser un complejo más pequeñito, o podemos encontrar esto, hay onda Q, hay onda R, pero no hay onda S. A veces podemos tener una onda chiquita y una onda S más bien profunda. Y otros complejos que al mirarlo ya son claramente patológicos, como este, que tiene onda R, tiene onda S y tiene otra onda positiva. En este caso estaríamos hablando de una onda R', que tiene un apóstrofe por eso. Bien, RS, R'. O no nos dicen que podemos encontrarnos complejos con ondas Q bien profundas, ¿no? Bien negativas, que ya sería también patológico. La morfología del complejo QRS es importante saber que hay variables que pueden ser totalmente normales y variables que pueden ser totalmente patológicas. Este RS es normal, pero depende en dónde, ¿no? Esto puede ser normal en algunas derivaciones y patológico en otros. Lo importante es saber más o menos ante qué nos estamos, o qué estamos viendo. Y esto es la denominada progresión del complejo QRS. La progresión la tenemos que analizar en las derivaciones precordiales, no en otra derivación, solo en las derivaciones precordiales. Por eso está de aquí de V1 a V6, ¿no? ¿A qué me refiero con progresión? Ustedes pueden observar que en la derivación V1 la onda R es pequeña y la onda S es profunda. Esto es normal. Cuando vemos la derivación V6, la relación ha cambiado. La onda R es grande y la onda R es casi inexistente o inexistente en total. Eso es normal. Esto estamos viendo una progresión normal. O sea, progresivamente la onda R, vean, B2, B3, B4, B5 y hasta llegar a B6, la onda R está creciendo, está ganando voltaje poco a poco. Y vemos también cómo progresivamente la onda S se va volviendo más pequeña, desde B1 pasando por B2, B3, B4, B5 hasta B6. A eso se denomina progresión y relación QRS en las precordiales normal. Si ustedes encuentran que la onda R es grande y la onda S es pequeña en V1, eso es patológico, no debería de ser así. O si encuentran que en V6 la onda R es chiquita y la onda S es profunda,
también es patológico. Tiene que mantenerse esta relación, onda R chiquita en V1 y onda S profunda en V1. Y en V6, cuando llegamos a V6, tiene que haber cambiado esa relación progresivamente. La onda R tiene que haber sido grande y la onda S más bien tiene que haber sido pequeña. Bien, y otro de los puntos que más temor se tiene en electrocardiografía es saber el eje eléctrico. El eje eléctrico se toma a partir del electrocardiograma. ¿Qué es un eje eléctrico? Ya vamos a ir terminando, porque para esto necesito que estén atentos y frescos. Este es el ventrículo. ¿Qué me importa? Les dije, más nos importa, interesa. ¿La estimulación auricular o la ventricular? Ventricular, ¿no? Porque al final el ventrículo es el que bombea la sangre. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿a partir de dónde empieza a estimularse el ventrículo? Del nodo AB. Claro, en todo empieza en el nodo AC, pero sinusal, pero cuando hablamos solo de los ventrículos, ¿dónde empieza el estímulo? En el nodo AB, ¿eh? Porque de ahí el impulso le inicia su viaje. Bueno, no hay otra forma, ¿no? Eso hemos hablado. Por aquí no puede pasar el impulso, tampoco puede pasar por aquí. El impulso solamente puede iniciar en el nodo o continuar en el nodo AB. Entonces, a partir de aquí, las señales eléctricas van a comenzar a dispersarse, ¿no? Se van a dispersar a los ventrículos. Bien, pero ¿dónde hay más músculo? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? Izquierdo, eso también lo hemos visto en anatomía, recuerdo anatómico, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos un promedio de hacia dónde hay más energía desplazándose, será hacia la izquierda. Eso es eje eléctrico, es el promedio de la dirección hacia la cual se despolariza el ventrículo o los ventrículos. Hay una dirección promedio. Obviamente que si sumamos todas las ondas o todas las señales eléctricas, vamos a decir que en promedio esta es la dirección y sentido a la cual se despolarizan los ventrículos, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. En esa dirección se despolarizan los ventrículos en promedio. Obvio que hay muchas direcciones, pero en promedio es eso. Eso es eje eléctrico. Pero el eje eléctrico nos dicen que se tiene que expresar en grados. Pero en grado, ¿qué es un grado? Grados. Vamos a ir a este reloj. Y dice que la dirección de ese vector o de esa señal, de esa flecha, tiene que compararse con una línea totalmente horizontal, ¿no? Y cuando comparamos eso, vamos a abrir un ángulo. Ese ángulo se mide en grados, ¿verdad? Entonces, dice que el eje eléctrico tiene una dirección promedio que va de menos 30 grados hasta 90 grados. O sea, cuando la dirección promedio está en este recorrido, diremos que es normal. Cuando se va más allá de 90 es patológico o se denomina desviación derecha. Y cuando se va más para allá es patológico, llamaríamos desviación izquierda. Bien, pero pues si no hay preguntas hasta este punto, vamos a terminar la clase acá porque es importante estar frescos para aprender eje eléctrico, ¿ya? Listo, bueno, son libres entonces, como no hay preguntas, la lista no se olviden, déjame, ¿ya?